Jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar este segundo video que tiene que ver con la segunda parte que se llama de los ramos técnicos del ramo de diversos riesgos. Y aquí en el apunte les muestro los dos más frecuentes, más importantes, que inclusive se comentan por la Swiss Re a nivel mundial. O sea, para que una reaseguradora en su 50 aniversario, 50º aniversario, saque un apunte comentando estos dos tipos de seguros, el de construcción y montaje, señala la importancia que tiene. O sea, insisto mucho en que dentro de los ramos técnicos del ramo de diversos riesgos, pues los más importantes y más técnicos son estos dos, el seguro de construcción y el seguro de montaje. También dentro de este tema o dentro de este apunte que estamos explicando mediante este video, entra otros 4 diferentes seguros, y que es el de calderas. Originalmente, el seguro de diversos riesgos o de ramos técnicos fue el seguro de calderas y recipientes sujetos a presión. O sea, pónganse 100 años atrás o un poquito más, y cuando hubo la explosión de lo que fue la industria, pues todo se movía por vapor. Entonces llegó el momento en que el uso, el descuido, la falta de conocimiento, el abuso de uso originaba explosiones, y se originaban no solamente daños al patrimonio, sino lo más importante, podía herir u ocasionar problemas a las personas. Así que ese fue el seguro de calderas. Después, ya con el avance tecnológico, empezaron a salir el seguro de equipo electrónico, que fueron todas las computadoras. Ya veíamos en el video anterior, en el seguro de misceláneos, el ciberseguro, ¿no? Pero aquí estamos dentro de los ramos técnicos, y entonces quiere decir que ya estamos hablando aquí de equipos de más tecnología, de más importancia, de uso en empresas ya industrializadas. O sea que este es importante. Y después viene el equipo de contratistas, que son todos esos, creo que en alguna vez nos ha tocado ver en la calle ciertos equipos de construcción, de contratistas, que están pintados de color amarillo, y que una marca que es más conocida es la Caterpillar. Son las excavadoras, las motoconformadoras, las vemos en las carreteras. Entonces, ese es el equipo de contratistas
¿no? Pero visto ya a un nivel de palabras mayores. Otro seguro muy importante es la rotura de maquinaria. O sea, una maquinaria que está parada, pues no va a generar el valor agregado que esperaba el dueño lograr con la compra de ese equipo. Entonces, un equipo que está parado, pues que está roto, que está descompuesto, pues origina una pérdida económica. Entonces hay un seguro muy específico que trata la rotura de maquinaria. Y pues es en cierta forma, muy parecido al de pérdida de utilidades, nada más que no va a ser por incendio, sino va a ser una pérdida de utilidades por rotura de maquinaria. Así que, en pocas palabras, eso es lo que les he comentado. Vamos a pasar ahora a ver nuestros videos. Ya saben, si por mi falta de conocimiento, falta de práctica digital, no logro que en este video veamos primero el video y después veamos las condiciones particulares de ese tipo de seguro. Espero que en esta ocasión le atine, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Empecemos. Vamos a ver edificios en construcción, o sea, es equipo, ¿no? Es construcción. Y ahora, a ver si lo logramos. Espero que lo logre. Ya saben, como siempre, lo veremos un poco a prisa para que no consumamos mucho tiempo y así quede para ustedes más tiempo. Aquí son desarrollos en construcción en la Ciudad de México. Son 19, ¿no? Y se está pues buscando que tengamos una idea de, por ejemplo, la Cámara de Senadores o condominios para oficinas. Y aquí ustedes empiezan a ver algo, imagínense, el seguro de toda la construcción de estos edificios, las diferentes estructuras que hemos visto en la calle, las plumas, todo lo que sube el material. En Santa Fe, todos los desarrollos de construcción que se están realizando. O sea, es para que ustedes tengan una idea. Le voy a dar aquí un brinco, ¿no? A ver si se puede. Aquí estos edificios nuevos, todos en gran cantidad en Santa Fe, en el Estado de México, las residencias, cómo fue ya terminado y cómo fue antes, el Performa. O sea, que tengan ustedes una idea de las grandes construcciones que existen, que se están haciendo, que se están construyendo. Pues ya le voy a dar un poquito más rápido al video. La residencia San Regis. O sea, todos esos edificios tuvieron un momento en que tuvieron que utilizar el seguro de construcción. Entonces, apago y regreso. Entonces, son edificios en construcción que los hemos visto y entonces, ¿cómo se conoce
en nuestro país la cobertura y el tipo de construcción, el tipo del seguro de construcción, se le conoce como obra civil, ¿no? Vamos a ver aquí el documento. Esta es de AXA. Y aquí tenemos la obra civil. Conoce nuestra oferta contra daños. Pues ya vimos hemos comentado transporte de mercancía, equipo de contratistas y IRC, lo vamos a ver un poquito más tarde, protección contra daños materiales a la empresa, protección integral para la empresa, pero lo que nos está interesando a nosotros es el de protección a obras civiles, que es el que estamos ahorita comentando, ¿no? Entonces, protegemos el desarrollo de las obras civiles en las que participa la empresa contra los daños materiales más comunes, ¿no? Los riesgos a los que se expone una obra civil son muy amplios y AXA los asegura. O sea, vean ahí los dibujos, ya vamos viendo, ¿no? Hay muchas personas, están 8 horas trabajando con herramienta, con materiales pesados, materiales peligrosos, tienen que estar protegidos, pero sin embargo puede llegar a haber accidentes para las personas. Cubren también las máquinas y equipos que se utilizan en la obra, incluyendo el montaje y la operación normal. Por eso les digo, o ya les decía al principio, que son construcción y montaje. Generalmente se hace la cobertura completa, la construcción y montaje. ¿Por qué? Porque siempre hay que instalar maquinaria. Aquí ustedes pueden ver esta parte, es interesante, ¿no? Déjame ver si no encontré el, para que con el puntero les pudiera señalar, pero vean cómo hay muchas responsabilidades que podemos apreciar. Y también tiene que haber la responsabilidad civil. O sea, no cae directamente, ¿no? Como construcción y montaje. Y le agregan la parte de la responsabilidad civil porque algún ladrillo puede caer a la calle, aún teniendo todas las precauciones, puede caer sobre un carro, puede caer sobre personas, entonces puede hacer daños a terceros. Y dice, respaldamos las construcciones con nuestras coberturas básicas, ¿no? Y aquí dice, consulta las condiciones, ¿no? Conoce las cláusulas que regulan, ¿no? Consúltalas, conócelas y ya aquí podemos nosotros buscar, pero lo vamos a ver nosotros con un poquito más de cuidado, un poquito más adelante. Así que vamos a darle aquí en empresas. ¿No? Daños. Diversidad de giros, ahí entran. Entonces, espero que con esto algo hayamos comentado a este respecto, ¿no? Entonces ya vimos la primera que tiene relación con construcción y montaje.
o sea, es el de obra civil. Vamos a ver lo que son la maquinaria, fabricación e instalación mecánica de un motor gigante. Acuérdense que en el video anterior, les comentaba que todo lo que veamos sobre seguros lo debemos de ver no con el dinero que tenemos en el bolsillo, sino con el dinero que tienen nuestros asegurados. Y por ejemplo, nuestros asegurados pueden fabricar motores gigantes. Vamos a verlo, ¿no? Para que apreciemos hasta dónde llega la importancia de este seguro. Aquí están, vean nomás el engranaje, ¿no? Vean las instalaciones. Eso que están construyendo, eso es fabricación y después el montaje, la instalación de ese motor diésel. Miren qué bonito de barco. Ese lo voy a ocupar para mercancías cuando les comente algo sobre el transporte en barco. Cada cuadrito es un cajón de tráiler, así que en su momento lo veré. Pues vean cómo están haciendo la instalación. O sea, cualquier fallo, cualquier rotura, cualquier accidente, pues va a estar cubierto dentro del seguro de construcción y montaje. Construcción de obra civil o, en este caso particular, de fabricación y montaje de un motor diésel. Voy a adelantar un poquito. Ahí ya lo van moviendo. Yo le voy brincando para que ustedes vayan apreciando las diferentes etapas, ¿no? Ya va a ser el traslado. Y ya tienen que llegar al montaje. Son enormes, ¿no? Como lo dice aquí en la parte de abajo, increíble fabricación de un motor diésel más grande del mundo y la instalación mecánica de ese motor gigante. O sea, en la parte final que estamos viendo, ya viene la instalación. O sea, ahí puede haber desafarse algunas de esas herramientas, pues puede dañar
al obrero, pero también puede en la instalación romperse alguna pieza, caerse, fallar la grúa, o sea, puede haber verdaderos accidentes en el lugar de trabajo. Y aquí ya casi está instalado. Ya está la terminación. Quedó instalado. Vean cómo no se nota acá del lado izquierdo, ¿no? No se nota cómo quedó debidamente instalado y nadie se imagina, ¿no? Ese motor de diésel, cómo va a funcionar, cómo se hizo, dónde se fabricó, hasta dónde llegó, ¿no? O sea, espero que tengan una idea adicional de lo que es la fabricación e instalación de un motor gigante. Vamos a ver ahora lo que nos presenta Mapfre. Mapfre nos presenta como seguros empresariales. Aquí lo vemos del lado izquierdo, ¿no? Aquí del lado izquierdo, seguro de equipo de contratistas y maquinaria pesada y móvil. O sea, es el primero que tenemos, el que estamos comentando. Seguro de equipo de contratistas, aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Las coberturas es incendio, explosión, ciclón, temblor, derrumbe, deslave, colisión con objetos en movimientos, robo total de la unidad, daños durante el transporte terrestre o fluvial. Y después aquí tenemos beneficios, ventajas, condiciones generales, ¿no? ¿Qué cubre, qué no cubre? En las condiciones generales, aquí tenemos una flechita. Ustedes tienen que en algún determinado momento empezarse a mover por ustedes mismos y ya conociendo cómo se, aquí riesgos cubiertos, son todos los que les hemos hablado en términos generales, ¿no? De todo lo que pudiera suceder. No amparados, huelgas, personas, daños, motines, gastos, sujeción a la cláusula primera, pues son todos los daños que puedan tener por todos los conceptos mencionados en la cláusula número 1. O sea, derrumbe, deslave, hundimiento, colisión, incendio, rayo, explosión, robo total, ¿no? O sea, es seguro de equipo de contratistas y maquinaria pesada móvil. O sea, es una de las pólizas que vamos nosotros a ver. Equipo de contratistas y maquinaria pesada móvil. También tenemos el seguro todo riesgo de montaje. Ahí ya en el anterior ya tienen una idea de todo riesgo de montaje. Vamos a ver qué se cubre con el de todo riesgo de montaje. Aquí tenemos coberturas, errores durante el montaje, ¿no? Impericia, sabotaje de obreros y empleados del asegurado, caída de partes, robo con violencia, y puedes contratar coberturas adicionales por riesgos externos
que puedan afectar el proyecto, ¿no? Aquí lo mismo, vemos condiciones generales. En condiciones generales vamos a ver la cobertura. O sea que tienen, les digo, que en algún determinado momento van a tener que ustedes ver, ¿no? Riesgos cubiertos, vean que es extenso, ¿no? Aquí lo tenemos, es extenso. Errores durante el montaje, impericia, descuido, sabotaje, caída de partes, robo con violencia, incendio, rayo, explosión, hundimiento de tierra, ¿no? Excepto en la Ciudad de México, desprendimiento de tierra o de rocas, helada, granizo, cortocircuito, arcos voltaicos, caída de aviones o parte de ellos, otros accidentes durante el montaje y en su caso durante las pruebas de resistencia o prueba de operación. Entonces, cualquier excepción, acuérdense, no se cubre, pero puede cubrirse mediante convenio expreso. Entonces, y además todavía hay coberturas adicionales. La cobertura A, la B, la C, la D, la E, la F, quiere decir, se le pueden agregar a esa póliza, ¿no? Otras coberturas necesarias de acuerdo con el proyecto de construcción y el montaje de maquinaria. No cubre pues, equipos y herramientas, maquinaria auxiliar, grúas, embarcaciones y otro equipo flotante, vehículos de todas clases, oficinas, bodegas provisionales, o sea, lo que ya tienen ahí, eso está, dineros, valores, documentos, y lo que no es riesgos excluidos, actos intencionales o culpa grave del asegurado, actividades de guerra, revolución, etcétera, explosiones nucleares, corrosiones, derrumbes, incrustaciones, o sea, hay mucho, son seguros técnicos, hay que meterse de lleno, no se les va a pedir que con tantos tipos de seguros conozcan todo, se les va a pedir una o dos que la conozcan. Y en este tema particular de seguros de ingeniería, se les va a pedir en la tarea, en su momento, de que tomen o el seguro de construcción o el seguro de montaje y ustedes van a realizar el que cubre, el que no cubre y el que no se cubre, pero puede cubrirse mediante convenio expreso. Es decir, que tengan un punto de referencia de los seguros de ingeniería, enfocando su estudio sobre los dos primeros, que son los más importantes, seguro de construcción y seguro de montaje. Bien. Después tenemos responsabilidad civil, transporte de carga, seguro de todo riesgo de contratistas. Vamos a ver. Todo riesgo de contratistas, ¿no? Súbitos e imprevistos en el proceso de la construcción. O sea, todo, pero que sea súbito e imprevisto. Todo lo que ocurra en el proceso de la construcción. Procesos adicionales, coberturas adicionales que pueden afectar el proyecto, terremoto, erupción volcánica, ciclón, huracán, tornado. Y responsabilidad civil por los daños que pueden hacerse en sus bienes o a personas, ¿no? Que estén fuera de la obra, o sea, lo que van transitando por la calle, o daños que pueden hacer a la comunidad por motivo de esa construcción.
O sea, se puede ampliar, se puede hacer todo lo conducente para que eso se pueda cubrir. Las condiciones generales, le pican en condiciones generales, ¿no? Y después nos vamos acá en la parte de abajo para ver las condiciones generales. Entonces aquí dice, objeto del seguro, ¿no? Obligaciones, agravación esencial del riesgo. Aquí sí es importante. Responsabilidad civil contractual. Aquí está la cobertura principal A. Este seguro cubre, según se menciona en las condiciones generales de contratación, los daños materiales que sufran los bienes y conceptos asegurados en forma accidental, súbita e imprevista por cualquier causa que no sea algunas de las excluidas expresamente a continuación. Y después menciona coberturas adicionales, ¿no? Exclusiones especiales, gastos incurridos en hacer o rehacer, arreglar, reparar o reemplazar cualquier trabajo. O sea, eso no va a estar cubierto, ¿no? Eso no es accidente. Daños a cualquier bien, ¿no? Edificio causado por remoción o debilitación de las bases o cimientos, o sea, ya caen en el terreno de responsabilidad civil. Existe un seguro específico para esa cobertura y por lo tanto va a quedar excluida, como lo vimos en responsabilidad civil, ¿no? Entonces, aquí tienen pues un ejemplo de lo que es fabricación, instalación de mecánica, edificios en construcción, y vimos este de Mapfre que puede abarcar a las dos, ¿no? Aquí está la obra civil por separado, aquí pueden encontrar solamente de maquinaria o todo riesgo de construcción. Esas son las dos principales. No se les olvide, estas dos principales son las que yo les voy a pedir de favor, ¿no? En lo de ramos técnicos, que no lo pierdan de vista, por favor, ¿no? Esos dos. Entonces, esos dos son los más importantes y pues por favor hay que tenerlo presente. Vamos a comentar algo de calderas, equipo electrónico, equipo de contratistas, más o menos ya lo incluimos al estar hablando de la cobertura de Mapfre a este respecto. Entonces viene el ejemplo de explosión de caldera. Como ejemplo, les estoy poniendo un caso ocurrido en Veracruz, creo, si mal no me recuerdo. Porque algunos pudieran ver, bueno, ¿qué es una caldera? Trabajar de manera remota solía verse así, hasta que mi equipo y yo descubrimos Monday.com. ¿Cómo le hago aquí? Ahora nos vamos a Veracruz porque ahí explotó una caldera del ingenio de Tres Valles. Isabel Zamudio, tú nos vas a platicar más al respecto. Buenas tardes, Isabel.
Sí, buenas tardes, efectivamente. Pues este día, mientras se realizaban trabajos de calentamiento de la caldera, porque ya va a empezar las nuevas zafras, los fines de febrero de 2020, en el ingenio del municipio de Tres Valles, lo que es la zona de los llanos de Sotavento, la costa del Papalote. Vean las instalaciones, La caldera número 2 todo lo que está involucrado alrededor de una caldera. Puede explotar donde está el horno, el fuego, donde se está generando el vapor. Pero van a ver el tamaño de lo que es las instalaciones alrededor de la caldera. No, ahí se ve la torre. La gente que hay alrededor empezó a reportar de inmediato el estruendo, la explosión. Si bien no hubo Vean ustedes el... Voy a regresarlo. un incendio como tal y hubo una explosión por acumulación de gas. Y bueno, afortunadamente solo fue el susto. Se llevaron dos trabajadores que si bien no hubo incendio. Aquí miren. Vean ustedes el tamaño de la caldera. En la parte de abajo están todas las instalaciones y dan servicio a toda la quema de la caña cuando va entrando para hacer el melado. Entonces es un proceso que pues no creo que lo conozcamos todos. Ya lo veo más aprisita. Ya lo verán ustedes. Se reportan personas lesionadas de crisis nerviosa, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas en este incidente ocurrido al arranque de la zafra allí en el ingenio del municipio de Tres Valles. Entonces ustedes ya pueden ver los daños materiales y los daños al patrimonio que se pueden causar. Entonces aquí tenemos unas condiciones generales. Les decía anteriormente que es uno de los seguros más antiguos y el nombre correcto de la cobertura, ¿no? Como yo me acuerdo haberla tenido, era de seguro de calderas y recipientes sujetos a presión. Y aquí está la cobertura, ¿no? Vienen las definiciones, equipos auxiliares, recipientes, cobertura básica, que se cubre la rotura súbita y violenta de cualquier parte de la caldera o recipiente, ¿no? Que está sujeto a vapor. La explosión súbita y violenta de gas proveniente del combustible no quemado dentro del homo de la caldera, del horno de la caldera, perdón. La deformación súbita, a veces, o sea, no lo podemos apreciar, pero como si fuera la columna, lo que es la caldera, lo que es el cuerpo de la caldera, de repente le sale un chipote, o sea, no alcanzó a explotar, pero le salen como chipotes. Ese es lo que es la deformación súbita, aquí en el C, ¿no? El agrietamiento de cualquier parte de fierro, cobre, bronce, o sea, no explota, no se le sale el chipote, pero sí se agrieta, o sea, se puede ver algunas veces de lado a lado, ¿no? Y la quemadura por insuficiencia de agua, vapor u otro fluido dentro de la caldera o recipiente y que inmediatamente evite o haga inseguro su uso. Entonces, es otro ejemplo que tenemos de lo seguro. Vamos a ver ahora de equipo electrónico. Allá a palabras mayores, pues no es una computadora como nosotros lo pudiéramos apreciar como equipo electrónico, sino es el equipo electrónico que controla toda la operación del metro. O sea, es un cuarto, una oficina, un espacio donde hay varios tableros.
voy a tratar de, línea. aquí por ejemplo, Los trabajadores de pueden ver aquí algo al principio. un tren en el metro? Vean, estos son los tableros electrónicos. Línea. Este es el equipo electrónico que mueve toda esa parte, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ver más adelante para que tengan una, aquí está otra idea. A ver aquí. Si tienen algún inconveniente sobre la marcha y asignan los trenes según Ahí la van afluencia controlando de gente que todas haya en las cada líneas del metro. Esos son los Y el conductor equipos del tren, que debe electrónicos saber leer todas las de señales que hay gran en la vía tamaño y las y de gran costo. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí habla de los simuladores. trabajadores. Aquí aprenden el funcionamiento y las actualizaciones que hay en este sistema. Ese es Por el ejemplo, centro que del un equipo tren mide electrónico. 150 metros. Que cada regulador que hay en las vías contiene 9 voltios que el tren reparte a su paso y que el tren debe marchar a 25 kilómetros por hora vía enlace. Pues bueno, espero haberles mostrado algo relacionado con eso. Y aquí tenemos una póliza de Sura donde veremos el equipo electrónico y electromagnético. Aquí tiene sus condiciones generales. Voy a ver si puedo ampliarla. Aviso de privacidad. Así que la cobertura. Todos los daños o pérdidas materiales que sufran en forma súbita e imprevista que haga necesaria su reparación o reemplazo a fin de dejarlos en condiciones similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. O sea, ahí tienen ustedes, ¿no? Y que las causas sean, ¿no? Dice, enseguida se citan, permítanme tantito, a consecuencia de los riesgos que enseguida se citan, ¿no? Y sea cuando se hacen pruebas iniciales o terminadas, estén en operación, revisión, mantenimiento o inactivos, y los riesgos pues son incendio, humo, hollín, gases, cortocircuito, defectos de fabricación, errores de manejo, actos malintencionados y dolo de terceros. Pérdida o daños materiales causadas por robo o asalto. Acuérdense siempre, robo con violencia, ¿no? Y asalto cuando hay peligro moral o físico de la persona. Entonces es interesante pues ver todas las coberturas, el hundimiento, cuerpos extraños, etcétera, etcétera. O sea, que tengan al menos un conocimiento de lo que hay, de lo que existe, no de que se lo aprendan al dedillo todo, con la profundidad como estudiaron incendio, como estudiaron autos, como estudiaron responsabilidad civil. Aquí es bastante y es muy técnico. Aquí, por ejemplo, maquinaria. Ojalá que
logre yo que se vea para que vean las maquinaria monumental que existe. Aquí, por ejemplo, es el puente, esta máquina para construir puentes sobre la marcha. Lo van a ver ustedes, es algo maravilloso. Son 4 minutitos, 5 minutitos. Vean esa maquinaria. Vean ahí en el cuerpo de la máquina, como aquí donde estoy yo poniendo lleva ahí la ballena, ¿no? Lo que es todo el tramo que se va a poner sobre estos pilotes. Vean todo lo que hay aquí en esta parte, está la ballena. Esta ballena es la que se va a poner en este tramo. Entonces ahí va la máquina, es maquinaria, pero es una monstruosa máquina china que construye puentes. Ya llegó, vean que ahí van 2, cómo bajan. Ahorita van a ver aquí esta parte, cómo la van a ir metiendo. Imagínense el dineral que se descompusiera esa máquina o que hubiera una rotura de maquinaria o que se desplomara y causara daños a estos trabajadores, a los trabajadores que estén cerca, los que están realmente en el riesgo de subir, de bajar. O sea, hay muchos riesgos en un determinado momento. Ahorita va a ir caminando la máquina y vean aquí la ballena cómo ya se va moviendo. Ahí ya llegó al tope y la bajan. Imagínense los millones de dólares que ha de costar esa máquina. Si esa máquina se descompone, los miles de millones de pesos de pérdidas de utilidades que va a tener esa empresa por rotura de maquinaria. Obvio que ya que se pone, aquí debe de haber el amarre, el ajuste para que queden a nivel, para que no haya mayor problema. Ya se terminó, ya pueden recorrer y ya puede transitar esta máquina sobre el tramo que acaban de poner. O sea, aquí se va manejando, se la van llevando. Entonces vean cómo ya están parados, ya está todo establecido, o sea, han terminado un tramo, ya se retiran, van por otra ballena y así sigue el proceso. O sea, es muy interesante. Esto nos da una idea de lo que pueden ser estas máquinas, ¿no? Vean, y ya se fue, caminó y va por otra y ahí le sigue. O sea, debemos de pensarlo nosotros
desde ese punto de vista, ¿no? Y así como esa, hay máquinas industriales enormes. Aquí tenemos otro, ¿no? Hola, me llamo Diego Catalán y soy pintor, dibujante. Estas máquinas nunca las hemos visto. Número 10. Son GHP para 2800. pavimentar carreteras. Nos encontramos ante la pavimentadora de asfalto más grande del mundo. Además de su tamaño, su tecnología la convierte también en la más eficiente del mercado. Vean cómo son de color amarillo, lo que les decía cuando el equipo de contratistas, ¿no? Cúbicos en un día, o lo que es lo mismo, 2 piscinas olímpicas. La anchura de pavimentación Voy llega a, hasta los 10 metros y cuenta con un sistema voy de a frenos. adelantarle. A pesar de su nombre tan poco glamuroso, esta gigantesca máquina con aspecto de locomotora ha sido reconocida. Ahí está la que habíamos puesto, ¿no? Y vimos nosotros, ¿no? Aquí tenemos por otra. batir récords con la construcción de O máquinas sea, no pesadas. tienen forma, La Caminadora parecen F2350 es uno de ellos. las Esta galaxias, es ¿no? a día de hoy la pala sobre ruedas más grande Equipo del de mundo fabricada en contratistas, serie. todo ese es Su pala también avanzada equipo de puede alcanzar los contratistas, 15 metros de altura, para que ustedes mientras el tengan ancho de la una misma es de casi visión, 3 coches de calle. ¿no? Destaca una Estas son carga ya y transporte de monumentales, material de grandes minas. pero Está hay especialmente diseñada para chicas trabajar con y camiones ese de es lo carga que cuya nosotros capacidad podemos llega a ver las en la calle. 400 toneladas. Sus 4 impresiones. Vamos a ver otra. Número 7. Demag TC8000. Basta con ver el tamaño de este monstruo para hacerse una idea de la potencia de esta grúa. Y es que dentro de las grúas móviles fabricadas en serie, este modelo es uno de los más potentes del mundo. Aunque sus casi 1000 toneladas pueden desmontarse en piezas de menos de 3 metros de anchura, algunas de ellas alcanzan aún así las 40 toneladas. Ahí pueden apreciar el montaje, habitualmente diseñadas para el problema de montaje de un monstruo, pero es pedazo a pedacito, trozo a trozo. Destaca por su maniobrabilidad y es ideal para trabajar en espacios reducidos. Su brazo puede alcanzar una longitud máxima similar a la de un edificio de 70 plantas. WTW220E. Basta con echar un vistazo al tamaño de este camión volcador para entender por qué está considerado como el camión chino más grande empleado en minería. Este grandullón posee una serie de características que lo hacen realmente único. Con su motor de 2400 caballos, es capaz de mover su peso de 160. Gigante diseñada para la minería, esta es una de las palas hidráulicas más conocidas. Y no solo por su enorme peso o tamaño, sino por ser una de las más eficientes y productivas. Este tipo de O sea, en su forma mínima, es lo que nosotros vemos en las calles, en las construcciones. Está equipado con 2 motores que suman un total de 4500 caballos. 4. BHP Billiton Iron Ore Train. Este tren australiano que fue inaugurado hace más de 40 años aún sigue en pie recorriendo más de 400 kilómetros diarios. Y no solo eso, sino que además sigue siendo un pionero a día de hoy. Aunque lo habitual es que transporte 30.000 toneladas con sus más de 250 vagones. En 2001 unió tantos vagones que rompió todos los récords coronándose como el tren más largo de la historia. Alcanzó nada menos que una longitud total de más de 7 kilómetros. Se lo ha ganado a pulso, ya que consiguió levantar la insólita cifra de 20.000 toneladas. Un Es imán. cierto que no es muy veloz, ya que tarda en levantar completamente la carga unas 8 horas, pero eso sí, no hay ninguna que levante tanto como ella. Gracias a su descomunal fuerza, permite a los constructores de plataformas petrolíferas diseñarlas en tan solo 2 piezas, que más tarde la Tyson une a la perfección y con tremenda facilidad. Aunque su coste superó los 40 millones de dólares, el ahorro de tiempo y dinero que supone a las empresas es tremendo. Pensad que el uso de este Goliath supone un ahorro promedio de 2 millones de horas de trabajo. Cuenta con un mecanismo con el que reparte el peso, para evitar que la carga no vuelque, y lo consigue mediante los casi 50 Ya lo kilómetros de cable vimos, de los que ya está. ustedes lo apreciarán con más detenimiento. Y aquí tenemos, ¿no?, una póliza de Seguros Atlas de rotura de maquinaria. Obvio que si las condiciones, el tamaño monumental, los requerimientos de la empresa son más grandes y desean una cobertura modificada, pues se puede hacer, pero ya la base de la póliza ya existe, ¿no? Aquí tenemos
la preliminar, definiciones y definición de la cobertura, ¿no? Riesgos cubiertos están aquí abajo. Los bienes que se amparan, ¿no? Cubre los daños causados por impericia, descuido, sabotaje, acción directa de la energía eléctrica, errores en diseño, defectos de construcción, fundición, defectos de mano de obra y montaje incorrecto, rotura debida a fuerza centrífuga, cuerpos extraños que se introduzcan dentro de las piezas de las diferentes maquinarias, otros accidentes que ocurran, ¿no? Y partes no asegurables, ¿no? No cubre lo que son bandas de transmisión, o sea, son de uso y se van a romper con mucha frecuencia, ¿no? Eso ya es algo conocido, cadenas, cables, bandas transportadoras, matrices, dados, troqueles, rodillos, o sea, no es la máquina como tal, sino que son aditamentos externos, ¿no? Y que pueden tener un acabado propio del uso. Y a veces hay abuso de uso. Entonces hay que estar atentos en ese aspecto. Entonces, como ven, nosotros hemos comentado que las dos más importantes son construcción y montaje. En construcción están todos los edificios. Si no vieron los videos porque no salieron en esta clase en línea, pues por favor ustedes tienen aquí abajo los, ¿cómo le llaman? Las URLs de la red, de la, ¿cómo se dice? De las condiciones generales de las pólizas y la de los videos. Entonces, para que ustedes le den importancia a estos dos, pero sin descuidar el darle una checadita a calderas, a equipo electrónico, equipo de contratistas, rotura de maquinaria, ¿no? Entonces vean que es muy, muy importante. Vamos a comentar su importancia. Si yo les dijera que es muy importante, pues ustedes de buena fe, pues me van a decir sí, como no, mucho gusto. Pero encontré esta parte, ¿no? De los seguros de ingeniería o de ramos técnicos por su alta especialidad. Aquí, como lo dice, lo he señalado, el seguro de ingeniería ayuda a absorber pérdidas imprevistas durante la construcción y operación de plantas industriales, por ejemplo, de cementos, de fundiciones, de mecánica, de edificios o de infraestructura. Por ejemplo, una infraestructura muy grande aquí en la Ciudad de México es el desahogo de todos los desperdicios y todo el agua que se va hasta el canal del desagüe, ¿no? Así lo conocemos, y que es una obra de infraestructura monumental. Entonces existe. No sé si ustedes lo conocen, pero imagínense la Ciudad de México, todos nos bañamos, todos tiramos agua, hay desperdicios del baño y todos van de las coladeras individuales de cada casa, de cada barrio, de cada colonia, fluyen hacia una infraestructura de salida y que va todo a dar al canal del desagüe, que sale por Texcoco, por allá, ¿no? Entonces, la importancia de estos tipos de seguros es enorme. Aquí está. La importancia de este tipo de seguros es enorme. Y les hago un extracto de la Suiza de Reaseguro que dice: construyendo el futuro, desarrollos recientes en los seguros de ingeniería. O sea, hace ya los 50 años, aquí tienen
para que ustedes puedan subir a la Sigma, que es una de las revistas que yo les recomiendo siempre tengan por ahí listas, ¿no? ¿Qué es el seguro de ingeniería? El seguro de ingeniería nace en el siglo XIX. ¿Cuándo nace este nacimiento? Pues con la explosión industrial, con la máquina de vapor, y la primera protección que se dio fue la explosión o implosión de calderas. Con el tiempo, ¿no?, fue avanzando, y hoy en general hay tres corrientes principales. Nosotros aquí en México les mostramos dos. ¿Cuáles son? El de construcción, aquí está, de obra civil, es muy importante, ¿no? ¿Y cuál fue el otro? El de montaje, ¿no? El de montaje y el de operaciones, ¿no? Pero están incluidos dentro de la construcción. Entonces, el primero de los seguros nosotros lo tenemos como de construcción, obra civil en construcción. ¿Cómo le llaman los europeos? El seguro del proyecto de construcción. Y protege todos los riesgos incurridos durante la construcción o instalación de plantas, edificios e infraestructura. ¿Qué coberturas existen? Todo riesgo de construcción, aquí lo tienen, y todo riesgo de montaje. O sea, que es la que se señalan en el catálogo aquí en México, y que tenemos como aquí construcción y montaje. Entonces, es lo mismo que nosotros tenemos en México. Después viene el seguro de defectos inherentes a los vicios ocultos. Aquí en México, pues esta cobertura va por fianzas, por el seguro de caución, por incumplimientos, por vicios ocultos. Entonces ellos lo cubren con un seguro de, ¿cómo se llamaría? Con un seguro tradicional de seguro de vicios ocultos, pero nosotros no lo tenemos con ese nombre, o lo manejamos como el seguro de caución por vicios ocultos, o lo manejamos por fianzas, ¿no? ¿Y cuáles son las fianzas? Fianzas de obra. Van a hacer una obra. Aquí dice obra, ¿me explico? Para que ustedes vean que lo mismo que hay en Europa, hay en México, pero diferentes operaciones. ¿Por qué? Porque así lo da la normativa mexicana, ¿no? Entonces, esta de vicios ocultos, todos los daños que sean causados por diseño, materiales, mano de obra defectuosos, ¿no?, que permanecen sin descubrir al finalizar el proyecto. O sea, a lo mejor se descubre a los 5 años, a los 6 años, entonces se reclama. Por eso ellos, aquí lo puse entre paréntesis, en algunos países como Francia, los contratistas de construcción deben tener un seguro, el IDI, ¿no?, antes de embarcarse en un proyecto de la construcción. ¿Y cuánto dura ese seguro IDI? Generalmente duran 10 años. O sea, quién sabe cuándo van a encontrar esos vicios ocultos. Entonces ellos lo hacen por 10 años. Con nosotros la fianza y el seguro no tienen fecha de cierre, están abiertas. Su vigencia es abierta.
Aquí le ponen un límite. En México, para mayor seguridad, pues se deja abierto. Y como es algo relacionado con la responsabilidad civil por el incumplimiento de una obligación, acuérdense que en responsabilidad civil hay que hacer un juicio para demostrar la culpabilidad. En cambio aquí, en este tipo de seguros, aquí dice la evidencia del daño es en sí misma suficiente para desencadenar la reclamación, ¿no? No se requiere ninguna prueba de responsabilidad. La prueba de responsabilidad sería el juicio, sería la sentencia del juez. Entonces, para evitar ese trámite engorroso, en estos seguros, la evidencia del daño es en sí misma suficiente prueba para desencadenar la reclamación. Y pues vienen las operaciones. Ya que se terminó el edificio, pues entonces empieza la operación. Entonces se va a cubrir pérdidas imprevistas, ¿no? Que ocurran, ¿no? Una vez que el equipo o la estructura están en operación. Las pólizas anuales usuales incluyen pérdidas asociadas con averías de máquinas, ¿cómo se llama con nosotros? Rotura de maquinaria, fallas de equipo electrónico, entra en seguro electrónico, y seguro de contratistas de plantas, equipos y maquinaria. Entonces, es lo mismo, ellos lo ven de una manera, nosotros de otra, pero la protección es la misma, ¿no? Las coberturas típicas de ingeniería ofrecen protección, ¿no? Durante la fase de construcción, mientras se está construyendo, lo vamos a ver más adelante en una figura, ¿no? Y también una vez que el edificio, planta o maquinaria está en funcionamiento. O sea, el seguro de ingeniería existe para la cobertura antes de que se termine la construcción y después que se terminó la construcción. No vayamos a confundirnos y decir, como es de construcción y ya se acabó, como ya se terminó la construcción, ya no hay cobertura. No, no, sí hay cobertura, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto que está, yo les ruego que por favor se lo aprendan bien. Por eso se los resalto. Este tipo de pólizas generalmente cubren todos los riesgos asociados con un proyecto en particular. Y pueden incluirse pérdidas financieras asociadas con demoras o interrupciones de negocios. Es común pérdida de utilidades, serían gastos, digamos, pérdidas financieras, ¿no? ¿Por qué cosas? Por demoras o interrupción de negocio. ¿Cuáles son esas pólizas? Aquí se los marco. Pérdida anticipada de ganancias o demora en el arranque. Ahorita por el coronavirus sería un caso muy particular. Nadie está trabajando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos albañiles, no van a guardar la sana distancia, no van a tener sus cubrebocas, ¿no? Hay hacinamiento cuando bajan a comer, cuando llegan, cuando se cambian, cuando se van. Entonces sería un ejemplo de demora en el arranque por motivo de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y también las interrupciones del proyecto. Otra forma, todavía mucho más completa, es tener una póliza de todo riesgo de construcción y todo riesgo de montaje.
así se están cubriendo estas dos. Todo riesgo de construcción, aquí lo tiene. Aquí están por separado, puede haber un seguro de ingeniería de construcción o un seguro de ingeniería de montaje. ¿Y cuál es la que estamos comentando ahorita? Que puede existir todo riesgo de construcción y todo riesgo de montaje para que las dos coberturas estén en una sola. Y aquí lo tienen, ¿no? Las pólizas de operaciones generalmente se refieren a los riesgos nombrados por cada uno. Aquí es el gráfico que quería mostrarles. Veremos cómo estos tres seguros se manejan. No sé si se alcance a apreciar. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. A ver si no la riego. No, no se puede. Entonces, aquí tienen ustedes una línea de tiempo de lo que es una construcción. Aquí tenemos el valor de proyecto, ¿no? La suma asegurada que se puede crear para cada uno. Vean que hay la fase antes del proyecto. Después se echa a andar el proyecto y aquí tenemos, ¿no? La construcción, la fase de construcción. Aquí la tenemos en esta parte. Ya terminaron el edificio y entonces empieza el edificio, empieza a operar. No sé si lo alcanzo a ver, como no tengo aquí tenemos el preproyecto, antes del proyecto, la fase de construcción y aquí tenemos la fase de operación. ¿Qué pólizas, qué coberturas de seguros se ofrecen? Pues todo lo que tiene que ver con carga, todo el material que la constructora tiene y que tiene que acercar al terreno donde va a construir. Ahí va a llevar ¿cómo se dice? Sus motoconformadoras, sus maquinitas chiquitas. Hay una que se llama mano de chango, creo que se llama así. Es una que agarra y cambia y que quita, ¿no? Puede ser todas las revolvedoras que van a utilizar para el cemento, todos los cables, las herramientas, la supervisión, las instalaciones para que los ingenieros de guardia puedan dormir, puedan descansar, porque a veces se trabaja día y noche, ¿no? Entonces, ese es el preproyecto. Aquí le llaman cargo marín, que es el seguro de transporte. Después viene la fase de construcción. Está CAR, está IR, está pérdida de utilidades, demora del proyecto, está todo riesgo de la construcción y todo riesgo de montaje. Y la suma asegurada, pues va a empezar y va a ir subiendo, 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 hasta alcanzar el total de la suma asegurada. O sea, la suma asegurada que se otorga es como va caminando el proyecto, ¿no? Y entonces puede haber todo riesgo de construcción, todo riesgo de montaje. Por ejemplo, un terremoto puede tirar una estructura, puede tirar una construcción. Entonces va a pagar el punto, la suma asegurada en donde iba el determinado proyecto. Y pues viene una vez que ya se terminó, bueno, una vez que ya se terminó, pues se va a vender cualquiera de las pólizas típicas que existen de ahí en adelante. Funcionando se puede dañar el equipo electrónico, funcionando se puede encontrar un vicio de la cosa, caminando se puede encontrar
que la estructura, la subestructura del agua o de la electricidad o del drenaje falla. Entonces hay que estar cubierto contra todas esas diferentes posibilidades. ¿Qué pólizas se cubren? La MB, que es de maquinaria, la EEI, aquí abajo tenemos los equivalentes, ¿no? No sé si lo pueda ver. Aquí abajo están las abreviaciones, ¿no? BI, Business Interruption, TPL, Third Party Liability, o sea, es la responsabilidad civil, CAR, Contractors, All Risks, o sea, todo riesgo de contratista, Erection, All Risks, todo riesgo de montaje, ALOP, pérdida de utilidades, DSU, tardanza en el comienzo, MB, rotura de maquinaria, MLOP, pérdida de utilidades por maquinaria, 2, deterioro del almacén, del stock, ¿no? CPE, diagonal CPM, equipos y maquinaria del contratante. ID son defectos o vicio de la cosa inherente en el seguro. O sea, aquí ustedes con calma vean lo que hay. Y todo esto que está aquí enredadito en una elipse, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí dice, en esta partecita, que son los seguros de ingeniería. Aquí tienen los seguros de ingeniería. O sea, esto nos da una idea, pues, de todos los seguros, cómo se pueden distribuir, cómo se pueden vender. O sea, es muy académico y ustedes pues, lo tienen que aprovechar. Es importante aclarar antes de que comience un proyecto, puede ser aplicable otro seguro que no sea el de ingeniería, como pueden ser los equipos o materiales no perdidos o dañados durante el transporte o tránsito al sitio de construcción. Ya se los había explicado hace ratito, que es todo lo que corresponde a esta primera parte. O sea, son otros seguros que entran y que no necesariamente son los de construcción y montaje. De manera similar, una vez que se complete el proyecto, dependiendo del peligro particular, los asegurados pueden estar asegurados para diferentes pólizas, ¿no? Ya se los expliqué también, que es en esta parte de acá. O sea, va a haber coberturas de seguros durante la construcción y coberturas de seguros después de haberse terminado el edificio. No abandonar al cliente, en otras palabras, ¿no? Tamaño y composición del mercado. Aquí tenemos en la figura 2 cómo está compuesto el seguro. Las primas globales de seguros de ingeniería se estimaron en 21,000 millones de dólares, ¿no? Y representan el 3% de las primas de los seguros comerciales. En América Latina, ¿quiénes llevan la voz cantante? Aquí lo tienen, Brasil, México y Colombia representan el 70% de las primas de ingeniería en América Latina, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver, ¿no? América Latina es este color como medio verdecito. Entonces vean el piquito, ¿no? Estamos en desarrollo, ellos ya son desarrollados. Entonces es muy importante que tomemos conocimiento de que México está dentro de los tres, están en su pleno desarrollo y
hay que darle esa importancia. Después viene la suscripción de los riesgos y las prácticas recientes. Acuérdense que nosotros tenemos que ver el riesgo y ese riesgo lo tenemos que analizar, tenemos que verlo, tenemos que ver si es bueno, si es malo, cómo lo podemos hacer bueno, ¿no? Y en este negocio en particular nos dan esta buena noticia. Las mejores en la seguridad y en la seguridad de los edificios y diseño de los edificios apuntalan los buenos resultados de suscripción de este tipo de riesgos. O sea, a mejorar el riesgo de montaje y de construcción están ayudando los avances tecnológicos, aquí como dice, de seguridad, ¿no? Y de diseño. La construcción generalmente tiende a ser una de las industrias más peligrosas. ¿En qué sentido? En que las tasas de accidentes han tenido una tendencia a la baja en muchos países. Y aquí en este cuadrito, pues lo explica mucho mejor. Aquí tenemos los accidentes, hay las muertes o los accidentes fatales por 100,000 empleados en Estados Unidos. Aquí lo tenemos, las primeras 3 gráficas. En Canadá, en Inglaterra, en Suecia, en Australia, en Singapur, en Polonia y en Argentina. Vean aquí, tenemos Estados Unidos, son Suecia, Singapur, o sea, son países donde la tecnología está mucho más avanzada. Aquí nos dan un ejemplo de varios países con un país latinoamericano. Y vean cómo, pues, la falta de preparación, la falta de cultura, quizá es un factor que influye. Y vean cómo el 2005 fue desastroso. La comparación, ¿no? Aquí era de 15, la más alta en promedio, y esta llegó a más del doble. Después ha ido bajando, pero sigue siendo casi más del doble. O sea, es una muestra cómo han ido bajando, pero sí sigue siendo una industria peligrosa. Mejores estándares de las y nuevas técnicas de construcción, pues han reducido la proporción de los grandes siniestros. Entonces eso hay que tenerlo presente. Otra cosa que nos quiere mostrar la Suiza de Reaseguros es, ¿no?, las causas más importantes por volumen de el daño. No, pues no veo. Y aquí vemos que el único que no ha bajado, ¿cuál es? Las fuerzas de la naturaleza. Natural Hazards 5.7, 14.3 y 22.3. Pues es el único que no ha bajado, ha subido. Todos los demás los pueden apreciar, ¿no? Los diferentes exposiciones de 54, 44 a 39. O sea, la operación, materiales y diseño, los accidentes por esos conceptos han bajado desde el 90, 2000 a 2010. Después aquí están los accidentes en operación, los accidentes de trabajo y los accidentes por fallas en el diseño. Inclusive, fíjense, por fuego y explosión, todos ha bajado.
Y otros que no están bien clasificados, pues aquí tenían 19, subieron a 27 y bajaron a 22. O sea que la selección de riesgos ha favorecido por el material, por el diseño, por muchas cosas. Entonces, ¿qué recomendación nos da? Mantener la disciplina de la suscripción ante motivos competitivos. O sea, como nos está yendo bien, le dicen al seleccionador, oye, no seas tan exigente, acéptanos esto con más rapidez. O sea, por motivos de competencia, quieren vender más. Entonces siempre te dicen, oye, pero es que el de enfrente está dando cuotas más baratas y además está haciendo las inspecciones y la selección del riesgo en menos tiempo que nosotros. Tú tómate el tiempo necesario, como dice aquí, mantener la disciplina de suscripción ante los desafíos competitivos. Y generalmente, ¿quién es? El área de ventas, el área que quiere hacer que tú descuides algún detalle y te puedan meter gol, ¿no? Y nos dan aquí al final un concepto. Algunos proyectos de construcción que inicialmente involucran la coordinación entre muchas partes son más susceptibles a daños o retrasos cuando comienzan que cuando llegan al final. O sea, al principio, cuando quieren que tomes el negocio, ahí te agarran y ahí es donde te van a meter gol. ¿Por qué? Porque hay más daños y más retrasos cuando se comience el proyecto de construcción que ya al final. Entonces, esos consejos que nos da la Suiza de Reaseguro son muy importantes, ¿no? Lo que es ingeniería y construcción de montajes, ¿no? Siempre se ha basado en gran medida en el juicio y la experiencia. Entonces, es por ello que dos empresas, aquí tenemos, ¿no? A Willis Re, es una reaseguradora, y a la Swiss Re, que ya tienen softwares, unas plataformas para proporcionar análisis actuariales para proyectos de construcción y montaje, para exposiciones por riesgo y por catástrofe. O sea, vean qué interesante es el lograr estos softwares que van a ayudar al actuario para la debida selección del riesgo. Y la Suiza ha hecho este que está aquí, aplicación de gestión y suscripción de proyectos. Voy a resaltarlo. ¿No? Es el Enginer, no, es el era ahí, y el Puma. Entonces ya tenemos dos softwares que pueden ayudar al actuario, que puede ser para algunos de ustedes, pues muy interesante subirse y buscar por la reaseguradora y encontrar esas plataformas y ver cómo están hechas, cómo se componen, a dónde van, etcétera, etcétera. Las primas por los buenos resultados han ido a la baja. Es buena y es mala noticia. Es buena porque ha habido una buena experiencia, pero muchas veces la baja de primas es que las compañías castigan sus márgenes de utilidad. Entonces, ni tan ni muy. Nosotros tenemos que dar el precio adecuado al riesgo. Ya si la empresa quiere castigar, es su bronca. Pero la probabilidad, ¿cómo se dice? La frecuencia por severidad, que es nuestra prima neta, esa no se mueve.
Ya lo que si quiere sacrificar utilidades es su bronca. Y aquí tenemos lo que dicen los párrafos anteriores, ¿no? De que las primas han venido a la baja, ¿no? Dice, se mantuvieron significativamente por debajo de sus niveles y algunos disminuyeron hasta un 30 o un 40%. Y entonces aquí es otra gráfica, tenemos precios, aquí con azul fuerte es obra civil, con azul clarito es maquinaria, con grisecito es infraestructura del proyecto, después la operación de la planta con este otro azul que tengo aquí, ¿no? Entonces vean dónde se encontraban las primas en 2002, cómo bajaron en 2015 y cómo andan en 2017. O sea, ha habido una verdadera baja en el transcurso del tiempo. Después vienen estos dos incisos que me parecieron muy importantes, que quiero señalárselos si me lo permiten, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Esas dos palomitas para hacerlas. Ahora, lo que se está acostumbrando, que es una innovación, no quieren separadas las pólizas. Es parecido a lo que mencionábamos. Nosotros tenemos los dos seguros, el de construcción y el de montaje. Entonces juntan, ¿no? Todo riesgo de montaje, todo riesgo de construcción. No las quieren por separado, las quieren juntas. Entonces se llaman cubiertas holísticas, es decir, varios juntarlos en una sola póliza, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tienen el CAR, este es todo riesgo de construcción, este es todo riesgo de montaje, esto es crédito, esto es marín, o sea, cargos, o sea, transporte de mercancías, esta es responsabilidad civil, pérdida de utilidades y retraso en los proyectos. Quieren todas, ¿no? Una protección integral durante toda la vida del proyecto. O sea, esa es una novedad y nosotros pues también lo estamos viendo en México. Después viene esta que sí es totalmente nueva. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los seguros paramétricos. Los seguros paramétricos es que el riesgo no es tanto la eventualidad. Vamos a poner el ejemplo de que el clima, que es el primero, o el tráfico, en donde dicen, oye, ¿cuándo se ocasionan daños a las industrias o se ocasionan daños a las empresas de reparto de que no alcanzan a hacer sus trabajos y tienen pérdida de utilidades? Ah, pues entonces empiezan a medir índices de volumen de tráfico, como está aquí en este caso, volumen de tráfico, aquí ponen el ejemplo en una carretera de peaje que no alcancen las proyecciones. Voy a poner los dos ejemplos, pero estaba como, por ejemplo, repartidores de leche, de pan, de algo, ¿me explico? Pero repartidores a volúmenes importantes.
dentro de la industria, que si hay mucho tráfico, pues no van a llegar a hacer sus repartos y va a haber pérdida de utilidades. Entonces, se fija un índice y si se da ese índice, se pagan los daños que se tienen valorados en una suma asegurada. Oye, pero si a lo mejor en un determinado momento hubo, sí, eso, pero a las 2 horas ya se acabó el problema. Ya se fregaron las aseguradoras porque están asegurando un índice de volumen de tráfico. Y si se alcanza, se paga la suma asegurada. Aunque después, bueno, digo no a los minutos, pero pudiera ser a la hora, hora y media o media hora, lo que fuera, se va. Pues se paga, ese es el riesgo. Por eso son disparadores paramétricos. Se pone un parámetro y ese dispara el siniestro. Como ven, puede ser peligroso. Entonces necesita afinar mucho, ¿no? ¿Cómo se dice? La administración actuarial del riesgo. O sea, conocer el riesgo y saberlo medir. El ejemplo que ponen aquí, ¿no? Del volumen de tráfico en una carretera de peaje, pues tienen que pagar su peaje, tienen que pagar sus cuotas, ¿no? Y se dice, oye, si el volumen de tráfico en la carretera no alcanza el porcentaje necesario para que recuperes la inversión que tú hiciste de construir esa carretera de cuota, yo te pago una suma asegurada fijada de antemano. Aquí es, tú vas a recibir cuotas por lo que están pasando. Pero tú hiciste un estudio, al principio un proyecto de construcción que durante 10 años ibas a recuperar la inversión que tú tenías, pero tú tienes calculado 10 años. Pero ¿qué pasa si en el primer año, en el segundo año disminuye el peaje y entonces vas a tener tú pérdidas en ese caso? Bueno, pues se construye un seguro paramétrico de este tipo de volumen de tráfico en una carretera de peaje. Otro ejemplo, viento que genera electricidad. Entonces, se busca un índice de escasez de viento que no va a ayudar a que se genere energía. Y al no generarse la energía, pues pago la suma asegurada. ¿Qué puede pasar? Lo que decía anteriormente, ahorita no hay viento, pero al rato viene una ráfaga o viene una corriente y ya pagué, ya me fregué. Es un seguro paramétrico. Entonces hay que estar muy atentos en este tipo de seguros. O sea, son buenos, pero que lo sepamos medir, que lo sepamos hacer, que lo sepamos calcular. Y muchas veces recurrimos a los reaseguradores en lugar de empezar a aventarnos el problema, ¿no? Otro ejemplo, seguro contra el clima, ¿no? Por ejemplo, oye, el clima cuando llegue a determinadas cifras hidrometeorológicas, es segurísimo que va a haber un ciclón, un tifón. Pues entonces compro un seguro paramétrico y si llega a esa cifra, pues yo sé que no voy a perder lana, no voy a tener que cerrar mi negocio y puedo seguir trabajando con mi restaurante que lo tengo a pie de playa, ¿no? Y va lo mismo, como dice aquí,
seguro contra el clima, sin daños para indemnizar las pérdidas por interrupción del negocio causadas por una advertencia de tifón, incluso si la advertencia de tifón luego resulta ser una falsa alarma. Ya perdí. ¿Por qué razón perdí? Porque yo fijo un índice a partir del cual, si ocurre, estoy obligado a resarcir las pérdidas hasta el límite de la suma asegurada contratada o de acuerdo con las condiciones que se hayan fijado. O sea, hasta aquí pues hemos terminado este video en donde vimos el tema de los ramos técnicos. Entonces, recordar que los más importantes son el de construcción y montaje, sin dejar de conocer el de calderas, equipo electrónico, equipo de contratista, rotura de maquinaria y otros seguros. Después hicimos, ¿no?, ver el video, ver las condiciones generales para que ustedes lo conocieran, y después les presenté un reporte de la Suiza de Reaseguros sobre el seguro de ingeniería que sacaron en sus 50 años, donde presentamos las tres corrientes principales que ellos tienen y que corresponden con otras palabras, con otros nombres, a los mismos seguros que nosotros tenemos en México, ¿no? Y aquí está un resumen de que todos los riesgos asociados con un proyecto de construcción, pues tienen los seguros de construcción, los seguros de montaje, ¿no? Aquí los tienen en este cuadrito con diferentes nombres, pero nosotros los manejamos. Aquí tienen las etapas del proyecto de una construcción, antes de la construcción, ¿no? Aquí lo tenemos. Antes de la construcción, durante la construcción, después de la construcción, qué tipos de seguros de ingeniería es este LIPSE, son los que intervienen y nos vende una idea clara de dónde se deben colocar. Después aquí tenemos las primas con color verdecito, son las que corresponden a América Latina, y el 70% de esa barrita son las primas que generan Brasil, México y Colombia. Entonces eso también lo vimos. Después, que la suscripción ha mejorado mucho por el avance tecnológico en la seguridad y en el diseño, ¿no? Y aquí nos muestra cómo todos los países han reducido su siniestralidad, pero en particular es de hacer resaltar un país latinoamericano como Argentina, como sus tasas de incidencia de siniestralidad es casi el doble, ¿no?, de las demás. Después, las fatalidades, la siniestralidad ha reducido, ha venido a la baja en todos los aspectos, excepto en lo que se refiere a daños de la naturaleza. O sea, eso sí no ha reducido, pero es importante. Y como cosa final, pues insistir en la selección de riesgo, no dejarse ir o dejarse influenciar por los departamentos de venta que te piden que seas pues que más magnánimo, que no seas tan técnico, que dejes de estar obstaculizando la venta, que eres muy lento, que eres muy exigente, ¿no? Tú a lo tuyo, ¿me explico? Y en ese trabajo, pues puede ayudar dos plataformas que han sacado, una Willis Re y otra, la Suiza de Reaseguro, que son análisis actuariales para proyectos de construcción y montaje, para exposiciones por riesgo y por catástrofe. Después en las primas han ido a la baja, ¿no? Acuérdate,
Generalmente tú cumple con tu frecuencia por severidad. Esa nunca, nunca la bajes. Ya si la empresa quiere aflojar, que sea su problema, pero que no se afloje en la técnica. Y como innovaciones hay dos. La innovación 1 es que quieren ahora cubiertas holísticas. Ya pusimos el ejemplo y lo repito. No quieren por un lado la póliza de construcción y por otro lado la póliza de montaje, sino las quieren las dos juntas. Todo riesgo de construcción y todo riesgo de montaje juntas en una sola póliza. Los europeos hacen lo mismo. Y después hay seguros paramétricos, en donde les puse el ejemplo de índice de volumen de tráfico, índice de viento y índice de clima, ¿no? Para que vean la peligrosidad que hay. Así que espero que este segundo video sobre lo que es el seguro de ingeniería o seguro de ramos técnicos haya quedado claro. Si hay alguna duda, yo les ruego que me lo hagan saber. Allí abajito del video dice comentarios, le dan y comentario, duda, por favor me la hacen saber y se los agradeceré mucho. Así que jóvenes, que tengan una buena tarde y que estudien mucho. Gracias. Acabamos.